Bueno, Shalom Ubrajá, que el Eterno les bendiga a todos, a cada uno de ustedes, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Este es el, esta es la segunda clase de fundamentos, perdón, de la fe hebrea, en donde nosotros lo que estamos haciendo es un poquito ir entendiendo cómo está escrita la Torá, ¿ya? Qué partes de las traducciones, sobre todo al español, son las que están bien, otras quizás no tanto, pero el objetivo fundamental de este estudio es para que podamos ir cada uno de nosotros entendiendo el pensamiento hebreo con el cual fue escrito las escrituras, ¿verdad? Tanto la Tanakh como la Brit Hadashah. Entonces vamos a empezar con una palabrita. La, ma- la, la primera palabrita va a ser la siguiente. Bueno, lo voy a escribir en español, que es él, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver cómo está escrito en hebreo. Bueno, si es que me sale muy mal, disculparán, pero es que es un poquito complicado, ¿sí? Escribirlo con el mouse. Bueno, en el hebreo nosotros vamos a tener esta palabrita de aquí, que está él y él en español. Entonces, para empezar a entender cómo están traducidas algunas escrituras, me gustaría que vayamos a ir a la palabra en el libro de Isaías capítulo 47, Isaías 47, 21. Perdón, 45, 21. Vamos a ver qué es lo que significa esta palabra él, ¿ya? Entonces, voy a utilizar esta herramienta yo. eh, y la vamos a leer nosotros tanto en español como en hebreo. Les, les he presentado esta herramienta que es Bible Gateway, ¿sí? En donde ustedes van a poder leer en español y en hebreo al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos, Isaías 45, 21. Yo he escogido por escoger cualquier versión, Nueva Biblia de las Américas, ¿sí? Ustedes, si es que usan esta herramienta, van a ver que aquí tienen cualquier variedad de todas las versiones en inglés, en español, en hebreo, en árabe, ¿sí? Más, sin embargo, yo he escogido Biblia de las Américas simplemente porque las he leído y me parece la que es la que no tanto más se asemeja, más bien sería la que menos errores se ha encontrado en la traducción. Entonces, Isaías 45, 21, vamos a chequear algo. Si es que nosotros leemos Isaías 45, 21, dice, declaren y presenten su caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. Muy bien, no hay ninguno fuera de mí. Quisiera que miren ustedes aquí, como dice, no hay más Dios, esta partecita de aquí, no hay más Dios que yo, como queriéndose referir al Eterno, y dice un Dios justo y salvador. Dame un ratito. Eso. Muy bien. Entonces, en español nosotros tenemos que hay dos veces la palabra Dios seguidas, pero vamos a ver qué es lo que dice en hebreo. Si nosotros nos vamos al hebreo en el versículo 21, vamos a ver qué dice en hebreo. Muy bien, aquí está.
Isaías 45:21. Entonces nosotros vamos a ver que aquí tenemos dos palabras. En la parte en la que dice Dios, aquí tenemos la palabra Elohim. Aquí lo voy a subrayar. Tenemos una. Y acá, en la parte de, lo que quiero que vean es que aquí dice Elohim, para referirse a Dios, dice Elohim. Y más adelante el Dios justo dice Elohim Sadik. Es decir, que mientras que en hebreo dice Elohim y él, esta palabra que estamos viendo aquí, él, únicamente la Aleph y la Lamed, sí, mientras que en hebreo está escrito de diferente manera, en español simplemente lo traducen como Dios. En hebreo está dos palabras diferentes, Elohim y él, mientras que en español le traducen a las dos palabras como Dios. Ese es el primer versículo que vamos a tocar. Es decir, eh, siempre para encontrar el significado de las palabras que están escritas en hebreo, nosotros siempre vamos a ir a la Torah misma, no vamos a ir a otras literaturas. Por ejemplo, no vamos a ir a una Mishnah, a un Talmud, a una Gemara para encontrar el concepto propio de cada palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser honestos con escudriñar las escrituras y el diccionario propio de nosotros tiene que ser la Torah misma. Entonces, en este versículo, nosotros vemos que en español, tanto la palabra como Elohim y la palabra Él está traducido como Dios. Entonces vamos a ver qué tan, qué tan cierto es eso. Vemos que cuando dice algo que quiero añadir aquí, es que ustedes van a ver aquí que dice el nombre del Eterno, el Yud, He, Bab, Hei. Cada vez que ustedes, ¿cómo está traducido esto? Cada vez que ustedes lean en español, ¿sí? Y está traducido como Señor con S mayúscula, es porque en hebreo está escrito el nombre del Eterno, el Yud-He Bajei. ¿Ya? Cada vez que ustedes lean el Señor en mayúsculas es porque en hebreo está el Yud-He Bajei. Más sin embargo, vemos que aquí está escrito Dios traduciendo como Elohim y luego él igual lo está traduciendo como Dios. Entonces, ahí hay un error en la traducción. ¿Por qué? Porque él es diferente de Elohim. ¿Cuál es el concepto? Vamos a ver a qué se refiere. La palabra él, si nosotros la queremos traducir literalmente, la palabra él significa poderoso, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra él. Pero ¿qué poder? Estamos hablando de poder, del poder que tiene el ser humano para levantar una mesa, del decir yo puedo mover un sillón, o del poder que tiene, por ejemplo, un presidente para quitar los impuestos, o el poder que tiene un político para poner impuestos. ¿Qué tipo de poder? Entonces, vamos a identificar qué tipo de poder está hablando aquí. El tipo de poder de autoridad, perdón, es un poder de autoridad o es un poder de hacer algo. ¿A qué se refiere aquí? Para entender el concepto de él, de la palabra él,
Vamos a ir al libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 1, porque es otro versículo en donde vamos a encontrar la palabrita él. ¿Para qué hacemos todo esto? Es para que nosotros podamos identificar, sí, eh, poder entender el verdadero contexto y el texto en la parte hebrea. Miqueas capítulo 2, versículo 1. Miqueas 2, versículo 1. Por ejemplo, leemos, dice, hay de los que planean, al clarear la mañana lo ejecutan porque está el poder en sus manos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos al hebreo, vamos a encontrar aquí el Yadam. Aquí dice, para encontrar, lee él, Yadam, Yadam, manos. Entonces vemos que aquí en el hebreo sí está escrita la palabra él, que dice leel, se refiere a el poder, ¿ya? Entonces nosotros vemos que bíblicamente la palabra él está haciendo referencia al poder que tenemos cada uno de nosotros para ejecutar nuestros malos pensamientos. Repito, Miqueas 2:1, hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Está hablando del ser humano, ¿sí? Hay de aquellos que cuando ellos se acuestan en la noche empiezan a pensar mal, a tener malos pensamientos, a tramar el mal en sus camas. Y que cuando cae la mañana, dice, lo ejecutan. Lo ejecutan. ¿Por qué? Porque el poder está en sus manos. Esta palabrita que dice aquí, porque el poder lo tienen en sus manos, lo tenemos nosotros aquí. Leel y Adam. Yadam. Y de paso está mal traducido porque dice Yadam, el poder está en su mano y está traducido en sus manos en plural. Pero bueno, entonces Miqueas 2:1 nos enseña, en primer lugar, que la palabra él también está, eh, no está limitado únicamente para el creador. Cada vez que hay la palabra él, según el libro de Miqueas, también acarrea a un título que se le puede dar a una persona, a un ser humano, el poder de ejecutar algo con sus propias manos. Entonces la palabra él no es únicamente para el eterno. Entonces, esta palabra él no tiene nada que ver con una deidad. El contexto a nosotros siempre nos va a decir si es que cuando nosotros encontramos la palabra él en hebreo, se refiere al eterno, que es poder, poderoso, o si se refiere a una persona. ¿Ya? Entonces, para entendiendo esto, la palabra él, que significa poderoso, sirve para poder hacer algo y para el poder de autoridad. Entonces nosotros aquí vamos a poder sacar ya algunas conclusiones. Vimos en Isaías 47, en Isaías 45, cómo la palabra él estaba escrito para referirse al Eterno. Pero luego vimos en Miqueas capítulo 2, versículo 1, que la palabra él no hace referencia únicamente al Eterno, sino también a una persona. ¿Ya? Entonces, nosotros de aquí podemos sacar ya algunas conclusiones. Que la palabra él, escrito en hebreo, ¿sí? Eh, se refiere al poder,
vamos a ponerlo así, se refiere al poder del creador, pero también, pero también se refiere al poder del hombre, entendiéndose hombre como hombre y mujer. En segundo lugar, la palabra él en hebreo no se limita, podemos ponerle que no se limita únicamente al creador. Que también podemos sacar de ahí que cuando hay la palabra él en hebreo, ¿sí? Es, o siempre, más bien siempre, no pueden entrar, siempre se refiere al poderoso, al creador poderoso, al creador poderoso. Entonces nosotros ya podemos sacar todas estas conclusiones. En hebreo, la palabra él se refiere a lo poderoso que es el creador, pero cuando el contexto está hablando de alguna persona, la palabra él, ¿sí? Se refiere al poder que tiene un hombre para poder realizar algo. Por ejemplo, esta palabra él en en la Torah aparece 200 veces en todo lo que es la Tanakh. Y no siempre se refiere al eterno, tal como lo hemos visto ahora. Entonces, vamos ya a salir de esta palabrita y vamos a continuar con la siguiente palabrita, que es la siguiente. Vamos a hablar de Eloja, ¿sí? Eloja se escribe en hebreo de la siguiente manera. Bueno, vamos a intentar escribir. La palabra Eloja empieza con la palabra el, que ya la acabamos de estudiar, más sin embargo, se le aumenta una Bab y una G. ¿Ya? Vamos a ver aquí un ratito que me están escribiendo, creo. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente palabra, eloja. Ya, esta palabrita eloja, vemos que ya está compuesta por esta partecita de aquí, que ya la estudiamos. Salió muy mal. Bueno, aparece con esta parte el, que ya la estudiamos, pero y eso ya nos quiere a nosotros decir que la palabra eloja ya tiene una característica que refiere acerca del poder. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 32:15, por favor. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 32, 32:15.
Muy bien, aquí dice. 32:15, pero Jesús engordó y dio coces. Has engordado, no a Dios, que está escrito Dios que lo hizo, y despreció la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira. En el versículo 15 y 16 vamos a encontrar dos textos. La palabra Dios con mayúscula, que está, y luego vamos a encontrar dioses, ¿sí? Con minúscula. Vamos a ver cómo está escrito esta palabra Dios aquí arriba en 32:15 en hebreo. ¿Ok? Vamos para acá. Vamos al versículo 15 y vamos a encontrar esta palabrita que la acabamos de escribir, que es Eloja. Entonces ya estamos viendo cómo en hebreo está la palabra El, Elohim y Eloja. Son diferentes palabras en hebreo, mas sin embargo en el español está traducido estas tres palabras como Dios. Vimos que la palabra Él significa poderoso, no limitándose únicamente al eterno, sino también al ser humano. Vimos que ahora esta palabra Eloja, ¿sí? Vamos a ver qué realmente quiere decir Eloja, que en el español está traducido como Dios. Esta palabra Eloja literalmente, literalmente quiere decir el poderoso Hashem, ¿sí? Es decir, que está hablando el poderoso Adonai, el poderoso Adonai. Es decir, que esta palabra Eloja, que tiene la base de él, de poder, pero cuando se menciona como Eloja, en cambio hace exclusivamente para referirse al poder de Adonai. Es decir, que Eloja sí hace la exclusión del ser humano. Es un atributo, es un título que se le da únicamente al Dios de Israel. ¿Ya? ¿Cómo escudriñamos? ¿Cómo se escudriña las escrituras? Después de que nosotros leamos en español, hay que investigar la palabra en hebreo que está detrás. Desde ahora en adelante, cada vez ustedes que lean las escrituras y ustedes vean el término Dios, automáticamente su mente ya va a analizar. eh, estará la palabra Él, estará la palabra Eloja, estará la palabra Elohim. ¿Qué, qué palabra va a estar atrás de eso? La palabra Eloja aparece 56 veces en el Tanaj. Ya aprendimos que es el Tanaj. Más, sin embargo, de las 56 veces que está escrito Eloja en el Tanaj, 54 veces aparece únicamente en el libro de Job. Únicamente en Job aparece 54 veces. Y nos quedan solo estas dos veces Eloja en el libro de Deuteronomio que acabamos de leer. Y esas 56 veces que aparece esta palabrita Eloja, siempre, siempre hace referencia al creador. Ahora, el hoja también se lo puede entender como un juez, es un atributo, es un título que se le da al Eterno. Se le puede traducir juez poderoso y siempre está referido al Creador. El contexto de lo que nosotros estemos hablando nos va a indicar de qué tipo de juez poderoso se está hablando. Si es un juez poderoso en misericordia, un juez poderoso eh, celoso, en justicia, un juez poderoso que ayuda al pueblo de Israel en la tribulación,
un juez poderoso que hace cuentas con su pueblo Israel. Entonces, siempre leyendo en hebreo, Eloja va a ser atributo, un título de juez poderoso. Ojo, que estos son títulos que se le dan al Eterno, no es el nombre de él. El nombre de Adonai no es Eloja, no es él, no es Dios. Lastimosamente en la traducción está puesto Dios y se pierde mucho, porque en hebreo lo que nos quiere decir es un título que está, una función que el Eterno está haciendo en ese momento. En español solo nos va a traducir como Dios y no nos va a transmitir lo que demás quiere transmitirse en el hebreo, perdón. En síntesis, bueno, nosotros ya podemos ir sacando algunas deducciones. Vamos a escribirlas aquí para recordarlas. En primer lugar, siempre que nosotros vayamos a leer las escrituras, vamos a tener en cuenta que es una traducción de una persona que ha hecho siguiendo su propia interpretación, según su propia doctrina. Es lo que él ha entendido, eso es lo que él ha enseñado en su doctrina y no necesariamente lo que el Eterno quiso transmitirnos a nosotros. Hemos visto que atrás de la palabra Dios siempre va a haber una palabra hebrea que nos va a dar la verdadera intención del Creador. Es decir, en español va a estar Dios, pero en hebreo puede estar Él, que ya sabemos que es poderoso. Podemos encontrar la palabra Eloja. La siguiente que también ya la vamos a ver es la palabra Elohim, ¿sí? Y también puede estar la palabra Elilim, que también ya la vamos a ver. Y estamos viendo que todo esto, él no significa Dios, significa poderoso. Estamos viendo que Eloja significa un juez poderoso y no necesariamente hace referencia al término Dios únicamente. ¿Por qué es muy importante nosotros entender esto? ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos cada una de estas palabritas, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, a la Brit Hadashah, vamos a ver a un Yeshua que va a proclamar unas palabras que lo van a comprometer mucho para aquellas personas que no entienden el hebreo, que no entienden estos términos y van a crear una doctrina diferente. Van a crear unas doctrinas en donde él y Hashem son el mismo, somos uno solo, en donde se crean unas doctrinas donde Hashem también es un hombre y comparte su gloria con otra persona que también es el Espíritu Santo y tergiversan la escritura. Entonces, por eso es muy importante estos títulos que se le están dando al Eterno. Cada vez que la palabra diga Dios, no necesariamente se está refiriendo al Eterno, sino a una función que está ejecutando en ese momento. Un ejemplo, un ejemplo en Éxodo capítulo 7, vamos a verlo acá. Si nosotros vamos, es la parte donde Hashem le dice a Moshe, yo te envío como que delante del faraón. Éxodo capítulo 7. Vamos a ver qué dice versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moshe, mira, yo te hago como Dios para Faraón. En el paso 1, vamos a ver que aquí dice, entonces Hashem, aquí dice Yod He Bajé, dice él, Moshe,
Israel, y aquí dice la palabra Elohim. Y esta palabra Elohim está traducida como Dios, y eso no se puede entender dentro de un pensamiento hebreo, cómo es que el Eterno hace de un hombre de carne y hueso, le hace como Dios. Aquí está traducido como Dios. Si ven lo peligroso de no conocer el trasfondo hebreo de las escrituras, ¿cómo es que el Eterno le dice a Moisés, yo te hago como Dios? Vamos a ver otras versiones. Vamos a ver qué dice una versión, no, damos una Reina Valera. La Reina Valera. Esta dice, yo te hago como Dios. Esta dice, tú serás como si fuera yo mismo. Uy, esa peor. Esa ya ni se entiende. ¿A qué se está refiriendo el Eterno? ¿Cómo le dice a Moshe que tú serás como si fuera yo mismo? Vamos a ver otra versión. Vamos a ver. De pronto Dios habla hoy. Vamos a ver si la encontramos. Aquí está. Entonces Adonai le dijo a Moshe, mira, voy a permitir que actúes en mi lugar. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia en todas las traducciones, mientras que en hebreo sigue siendo Elohim, aquí está la palabra Elohim, en hebreo, si sabemos, bueno, ya vamos a estudiar qué significa Elohim, en español le traducen como más lo entienden. Te voy a enviar para que seas Dios delante del faraón, es una pésima traducción. Te voy a enviar para que actúes en mi lugar, te voy a enviar ante el faraón para que seas como yo mismo. Entonces, vamos a seguir estudiando con esta palabrita Elohim. En este momento se me va a cortar ya el Zoom. Voy a ver si es que se puede nuevamente crear otro link para continuar con la palabra Elohim. Amén. Y les comparto el link. Amén. Amado hermano, estoy conectando en las dos, que estoy trabajando con la lacto y con el celular. Y el la lacto no me vale bien el volumen. Ah, ya. Ok, no hay ningún problema. Entonces ya le voy a ver si es que les puedo enviar el otro link. ¿Sí?